El Museo de la Aduana abrirá sus puertas el 12 de diciembre, 19 años después del cierre de la Pinacoteca y de la primera manifestación ciudadana. Las colecciones de Bellas Artes y Arqueología volverán a mostrarse al público. Pero hemos tomado la decisión en el ámbito de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Cultura, del Gobierno de Andalucía, que las puertas del Museo de Málaga se tenían que abrir diciéndole gracias a la ciudadanía malagueña. Y eso lo vamos a hacer justamente el día que se cumplen 19 años que la ciudad de Málaga salió a la calle a reivindicar su museo. O sea que vamos a inaugurar el Museo de Málaga el día 12 de diciembre del 2016. Un anuncio que han valorado las administraciones. Desde la Junta de Málaga han destacado la calidad de la muestra y del discurso museístico. La valoración no puede ser más que de positiva, de satisfacción de lograr un objetivo marcado por la ciudadanía malagueña y también de orgullo que cuente Málaga con uno de los mejores museos que vamos a tener en Andalucía. Para el alcalde de Málaga es una magnífica noticia, aunque cree que la apertura se podría haber realizado antes. Magnífico, magnífico. Han apurado al máximo, dijeron antes de fin de año. Y bueno, hubiéramos querido hubiera sido antes, porque las obras, como saben ustedes, hechas por el Gobierno Central, Ministerio de Cultura, con un importe de 40 millones de euros, obras y equipamiento museográfico y museológico, pues están resueltas desde hace bastantes meses, ¿no? La transformación del Palacio de la Aduana comenzó en la primavera de 2009 y ha contado con una inversión estatal de 40 millones de euros. Lleva la firma del arquitecto Fernando Prado, quien ha recuperado la cubierta del edificio destruida por un incendio en 1922. ...12 del 12. Ya tenemos fecha para que el Museo de Málaga abra sus puertas. ¿Qué les parece? ¿La fecha elegida es la adecuada o llega tarde, como dicen algunas voces? En tan solo 18 días se inaugura el museo, pero ya hemos podido ver algunos de los tesoros que se guardan en su interior. ¿Qué les parece? Y en términos generales, ¿qué opinan del nuevo Museo de Málaga? ¿Y qué piensan de su rehabilitación? Estas son las preguntas que ponemos sobre la mesa en esta segunda parte de Cuenta Atrás, pero antes de comenzar recordarles que hoy se encuentran con nosotros, por una parte, José Óscar López, Sonia Blanco y José Seguí, y por la otra, Auxiliadora Jiménez y Rafael Salas. Pues comenzamos esa primera ronda de argumentos iniciales y lo hacemos con José Óscar. En primer lugar, permitirme, tanto los presentes como los telespectadores, una primera sonrisa, porque después de 19 años que mi persona comenzó el movimiento asociativo precisamente de la mano de la plataforma en defensa del Museo de la Aduana, pues por fin haya llegado, hay que celebrarlo. Más vale tarde que nunca. Dice que las cosas de Palacio van muy despacio, pero tanto como se promueve la cultura desde todos los ámbitos, sobre todo de las distintas administraciones, que salga el máximo responsable de la casona del Parque diciendo que tiempo han tenido cuando su partido político ha estado también en una de las administraciones más implicadas en el tema y ha alargado el proceso 19 años, bienvenido sea, pero entendemos que no se ha facilitado por ninguna de las partes esa reivindicación masiva del tejido social, de la sociedad, nunca mejor dicho, de nuestra ciudad. Y creemos desde el movimiento vecinal que era el punto cultural que le faltaba a la ciudad de Málaga para completar esa ruta o ese circuito, sobre todo en el ámbito de lo que es el centro de Málaga, no solamente para el disfrute del turista, sino también para los nativos de la ciudad. Muchísimas gracias. Rafael tiene ahora la palabra. Hombre, yo celebro cualquier apertura de un museo, más de la envergadura de este, llegue tarde o no llegue tarde. Es un tema que podemos discutir, pero está bien lo que bien acaba, ¿no? O entre todos la matamos y ya se murió, o aquello de que entre todos la salvamos y ella solo se salvó. Pero yo sí quiero decir una cosa.
Es la primera vez en la historia que este edificio va a tener un destino y un uso noble. Porque ese edificio nace como una aduana, que es un sitio fiscal donde se detenía a la gente que hacía contrabando. Luego fue la comisaría de la República con los guardias de asalto. Luego padeció el asalto del capitán Welling al mando del general Pachot, que fue el que se sublevó contra la República, y donde desde dentro hubo un tiroteo tremendo y hubo un montón de muertos. Luego fue los calabozos del franquismo, donde ocurrieron muchas cosas, y yo, como periodista, estuve cubriendo muchas veces informaciones en esa época del franquismo allí, y hoy por hoy celebro que sea un edificio noble, abierto a la cultura, donde el uso que se le va a dar es un uso totalmente digno y totalmente social y cultural. Por tanto, a mí, desde ese aspecto, me parece una noticia fantástica. Muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora Sonia Blanco. Bueno, pues ya que Rafael ha hecho ese bonito repaso histórico del edificio, permíteme que yo haga un repaso histórico de lo más reciente con respecto a ese edificio. Y es que justo hace un año estábamos aquí sentados hablando del Palacio de la Aduana. Yo recuerdo unas palabras tuyas de la apertura está a la vuelta de la esquina. Algunos dudábamos de aquello ya entonces y hablamos del rifirrafe que había en aquel momento entre las administraciones, que si el edificio se recepcionaba, que si no se recepcionaba, pero ya apuntábamos que una de las razones por las que no se terminaba aquello de cuajar era porque estábamos pendientes de unas elecciones generales. Qué casualidad que a pocos días después de que tengamos gobierno ya por fin se haya dado la fecha de la inauguración del edificio, que es una preciosa coincidencia. También hablamos entonces, ojo, de que estaba costando unos 300.000 euros al año tener ese edificio cerrado, que no es ninguna tontería. En cualquier caso, yo me uno a los compañeros en esa felicitación para Málaga y los malagueños de que por fin vayamos a tener ese espacio y se recupere el Museo de la Aduana, y sobre todo aquellos que no pensaban que las manifestaciones eran algo de lo que se podía conseguir cosas, pues que lo vean, que hace 20 años que se salió, se ha tardado 20 años, sí. Pero al final se ha conseguido. Tenemos ya por fin museo. Muchísimas gracias. Turno ahora para Auxi. Bueno, pues yo igualmente tengo sentimientos encontrados. Tengo sentimientos encontrados en primer término, pues evidentemente porque supone una alegría por lo que es en sí, supone una alegría porque evidentemente parte también de una conquista ciudadana y eso es muy importante. Y también pues creo que la frustración que compartimos todos, ¿no? 19 años de esas primeras manifestaciones, enfrentamientos entre administraciones y que en fin de cuentas lo que hacen es poner de manifiesto las dificultades en esta ciudad para aunar esfuerzos cuando hablamos de proyectos de ciudad. Dicho esto, y quedándonos con la parte positiva, pues el museo es el resultado de una reivindicación ciudadana, de una plataforma integrada por muchos colectivos culturales, sociales, sindicales. La UGT estuvo allí desde el inicio y es además una forma de incidir en el modelo cultural de esta ciudad y eso en sí mismo ya es un valor importante. Hablamos de cultura, hablamos también de otro tipo de crecimiento económico, hablamos de crecimiento turístico, no solo basado en el turismo de sol y playa y sobre todo hablamos de una ciudad para los malagueños y para las malagueñas mejor. Así que después de mucho tiempo, pero quedarme con eso que ha dicho Sonia, ¿no? Al final la participación ciudadana y la movilización ciudadana tiene efecto y la aduana es una prueba de ello. Esperemos que las administraciones en adelante estén a la altura. Muchísimas gracias. 1 minuto y medio ahora para José Seguí. Sí, bueno, yo como línea del debate, pues un aire de optimismo a Auxi y a Sonia. Y yo me quedo con lo último siempre, me quedo con el resultado. Lo que pasa es que tengo la deformación del arquitecto que creo que las ciudades se hacen con mucha lentitud, porque es que es obligada la lentitud. Es una conquista de la reivindicación ciudadana y es una conquista de la ciudad y es una conquista de todo el mundo, porque realmente no solamente que se abriera aquella reivindicación ciudadana en la aduana, es que después han habido muchísima gente que han hecho realidad esto, muchísima gente. Por lo tanto, incluso hay una cosa que quiero destacar. A mí el museo me interesa menos como museo, me interesa lo que representa recuperar el mejor edificio que hay en la ciudad, el mejor de edificio civil que hay en la ciudad. Y me interesa también por lo que supone completar
el Paseo Salón quizás más interesante de la ciudad, con la aduana, el Museo Picasso, la Alcazaba y ahora el Cine Astoria. Y yo estoy realmente feliz de ver la realidad actual, porque tenemos una cierta deformación de que cuando te invitan a comer, dices, bueno, la comida podía haber sido de otra manera, pero es que yo disfruto con la comida, es decir, que realmente disfruto con ese resultado final y es lo que quiero disfrutar en estos momentos, ver esa aduana abierta, y estoy seguro que durante los años se mejorará la aduana y se mejorará la ciudad, pero es un proceso lento y la aduana supone un pequeño punto en mejorar esta ciudad que está viviendo sus momentos más dorados. Yo no recuerdo un momento tan dorado como este. Había que remontarse a la época de final del XIX, principio del XX, para ver un momento tan dorado en la ciudad, desde un punto de vista cultural, un punto de vista económico, social, como el que estamos viviendo en este momento. Y esto es un esfuerzo y una conquista de la ciudad. Muchísimas gracias. Completamos ahora todos estos argumentos iniciales con el debate. Son 6 minutos que iniciamos ahora y parece que Rafael quería empezar. Sí, yo cuando he comentado la parte histórica del edificio, la parte histórica política del edificio, me quiero referir a que el museo lo compone un contenido, pero también un continente. Ese edificio tiene unos valores arquitectónicos impresionantes, pero no olvidemos que hay algo que este país practica poco, que es la memoria histórica. Cuando tú vas a París y vas a un edificio público, si allí hubo fusilamientos, si hubo una batalla contra los nazis, hay una placa en la puerta y lo dice, ¿no? Entonces aquí en el museo no hay ninguna placa ni hay nada, diciendo, mire usted, en este edificio ocurrieron estos hechos. Yo sé que la Consejería de Cultura, y lo está haciendo bien en ese sentido, ha introducido en su discurso, cuando va el visitante, diciendo, mire, este edificio no ha caído del cielo ahora aquí y aquí está el museo. No, el museo sí es nuevo, pero el edificio tiene una historia impresionante, desde el incendio del 26, bueno, ahí se puede contar hasta aquel gobernador civil que le molestaban las palmeras porque no veía de venir las manifestaciones y mandó cortar las palmeras. Es decir, y los calabozos. Ahí estuvo Frank Sinatra, si queremos vender el producto turístico, una noche en el calabozo cuando se peleó con un camarero en el Hotel Pez Espada. Bien, pero también ahí se suicidaron mucha gente, entre comillas, desde los balcones del... Bueno, pues tampoco digo que allí se haga un parque temático de la memoria histórica, pero no estaría mal una plaquita en la puerta diciendo, en este edificio estuvo la comisaría franquista, aquí estaba la brigada político-social y tal. Bueno, hay que decirlo para que la gente sepa que aquello no es un supermercado del arte. José Óscar. Sí, efectivamente, si no tenemos memoria histórica corremos riesgo de que se vuelva a repetir. Y para poder querer tu ciudad tienes que tener un conocimiento mínimo como nativo y como malagueño en este caso de lo que ocurrió en sitios concretos. Entonces, estoy de acuerdo con el compañero en el sentido de que tendría que haber alguna alusión sobre la memoria de lo que ahí y en ese momento, en ese periodo sí vivió. Pero lo que sí es cierto es que la ciudad se hace con los nativos y en el conjunto de la sociedad. Y evidentemente la propia inercia de una ciudad hace que vaya creciendo y vaya mejorando con el paso del tiempo. Pero si es con la implicación, la participación activa, como se está hablando aquí, en relación a lo que hemos conseguido entre todos, mucho mejor. Porque hacer ciudad no solamente es disfrutar de lo que te pueden ofrecer, sino ser partícipe de lo que hace falta. Por esta banda, Auxi. Bueno, yo creo que es importante recuperar la memoria, porque es difícil construir una ciudad si no se tiene memoria. Y lo bonito de la aduana quizás es que después de todo este movimiento no deja de ser un símbolo, ¿no? No deja de ser la capacidad que puede tener la ciudadanía si se moviliza frente a los obstáculos y frente a las dificultades. José ve hoy el vaso medio lleno y eso está bien. Yo creo que evidentemente las ciudades tardan en construirse, es claro, pero las ciudades son más que los edificios, las ciudades son las personas fundamentalmente que hacen las ciudades. Yo lamentablemente creo que Málaga todavía tiene muchos frentes abiertos, ¿no? Muchas heridas abiertas, tanto urbanísticamente, y en alguna ocasión ya hemos hablado de algunas, como también y fundamentalmente socialmente. A mí me gustaría ver una ciudad más allá de los edificios, donde los ciudadanos, los malagueños y las malagueñas estuvieran todos en las condiciones adecuadas para poderlos disfrutar, y eso tengo serias dudas de que sea así en estos momentos.
vamos, tengo serias dudas de que estoy segura, mejor dicho, de que eso no es así. José. Sí, no es un descubrimiento el afirmar, porque esto está muy escrito, de que la ciudad no son los edificios. Claro. La ciudad son los ciudadanos. Y evidentemente los ciudadanos en toda su amplia gama, ¿no? Y que la historia de la ciudad la escribimos los ciudadanos, todos los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido yo me felicito como ciudadano de tener ahí el mejor edificio de la ciudad recuperado. Yo no estoy muy de acuerdo con Rafael en el sentido de tener que repasar y tener que poner carteles en los edificios. No me refiero a eso, Pepe. A mí lo que me interesa del edificio es que es el mejor edificio, vuelvo a repetir, de la arquitectura civil malagueña, el mejor, que se recupera su función pública y que vamos a tener un museo extraordinario y que evidentemente eso es un punto final feliz. Ahora, que la ciudad, como tú dices, le quedan muchas cosas que hacer, infinitas. ¿Por qué? Porque cada sociedad exige unas exigencias. Es decir, nosotros estamos aquí, pero nos vamos a morir. Eso es, como decía Marañón, es la mejor virtud del ser humano, es que no nos morimos. Y evidentemente, que yo te diga o que podamos decir que la ciudad la hemos acabado nosotros es como una idiotez. La ciudad no se acaba nunca porque cada sociedad exige. Por lo tanto, pero sí es bellísimo ver cómo Málaga es una ciudad tan atractiva porque la vemos avanzar, pero a una velocidad impresionante, y avanzar desde lo público y desde lo privado. Y yo diría que de las ciudades andaluzas, no quiero referirme al resto del país, Vamos terminando, que todavía no la Sonia, es la ciudad y se va el tiempo. es la ciudad más interesante, yo creo. Bueno. Yo, muy breve, decir que evidentemente el edificio es importante, que desde ese punto de vista yo me alegro mucho de que, por ejemplo, el patio vaya a ser una zona abierta donde puedan entrar todas las personas sin necesidad de que tengan que acceder directamente al museo, pero que bueno, que no podemos dejar de lado que son más de 2.000 obras las que van a estar en ese museo, que la colección de arte que se va a poder ver allí, tanto de arqueología como de pintura, es impresionante y que podemos disfrutar de ella desde ya, ¿no? Estoy encantada ya de poder ir, estoy deseando poder ir. Quedan 18 días solo. Bueno. Pues última ronda de conclusiones, que comenzamos con José Óscar. Pues sí, la única conclusión es desearle al pueblo malagueño que disfrute al máximo un nuevo espacio cultural, sin olvidarse evidentemente de la historia y del pasado de nuestra ciudad. Y si me lo permitís, meter una cuñilla sin especificar el tema, pero yo creo que los telespectadores son inteligentes y nosotros también. Y es que si hemos esperado 19 años para conseguir lo que hemos conseguido, esperemos no tener que esperar otros 19 años para darle un buen uso a unos terrenos que está creando muchas polémicas y que los dirigentes políticos de todas las administraciones que estén implicadas, pues que una vez más escuche la movilización ciudadana y la sociedad, lo que está pidiendo. Porque queda muy bonito, para terminar, que evidentemente la ciudad lo hace sus habitantes. Muchísimas gracias. Turno ahora para Rafael. Bueno, esto es una magnífica noticia para la ciudad, donde hay una fabulosa colección de cuadros y de arqueología, y por supuesto eso va a hacer que la ciudad crezca mucho más, ¿no? Pero yo, Pepe, perdóname, te tengo que decir que no quiero que se ponga allí todo lleno de carteles, no. Una plaquita de 20 por 20, no pido más, porque hay que recordarle a la gente un poco aquello que es lo que era, ¿no? Porque era el centro neurálgico de todo el poder absoluto de la ciudad, el gobierno civil, era una cosa impresionante. Bueno, pues todos hemos estado en museos en Europa y te cuentan un poco la historia, ¿no? Tú vas al Museo de Orsay y te dicen que aquello era una estación de tren antiguamente y que allí tal, incluso te cuentan como un accidente una vez, porque una locomotora. En fin, eso yo creo que añade, que suma, que no resta a la colección magnífica de cuadros, a la arqueología, al fantástico esfuerzo que se ha hecho allí. Esto sumaría un poquito más, que le daría una dimensión más completa al museo. Nada más. Muchísimas gracias. Conocemos ahora las conclusiones de Sonia Blanco. Hombre, yo quiero añadir que si además se hace el reclamo turístico de una noche en el calabozo de Frank Sinatra, yo creo que ya lo bordan, ¿eh? Me parece, hombre, hay que tener en cuenta... Aquí estuvo Frank Sinatra. No, seguro, hombre. Tú sabes que, hombre, los Sanfermines, con toda la fama que tienen, no lo sería en Estados Unidos, de no ser porque escribió Hemingway sobre ellos, ¿no?
Entonces yo creo que verdaderamente pues eso atraería también un público que después además sabría mucho más de toda esa historia del edificio y de Es una excelente idea, Sonia. Sí, no, hombre, la has lanzado tú, ¿eh? No, pero bueno, crear un calabozo y decir, aquí estuvo Frank Sinatra. Claro, se visita también el calabozo donde estaba Nelson Mandela. Hombre, la comparación lógicamente es un poco rara, pero también se visitan los decorados de películas y demás, ¿no? Y bueno, ya solo añadir de puntito final que me encantaría que también tuviera éxito la iniciativa de Málaga ahora de que va a pedir el traslado de la Lex Flavia Malacitana para que pueda estar también en el Museo de Málaga. Así que espero que esa sea una reivindicación que acojan todos los grupos del Ayuntamiento para que pueda volver. Muchísimas gracias. Turno ahora para Auxi. Bueno, pues efectivamente creo que es para felicitarse, para que los malagueños y las malagueñas nos felicitemos. Tenemos un edificio con un largo pasado, con una historia importante que es fundamental que la conozcamos, la de la aduana y la de tantos edificios magníficos que hay en esta ciudad y que lamentablemente muchos están pasando por el olvido, ¿no? Porque bueno, quizá falta información y falta esa placa que nos cuente la historia. Es importante para una ciudad conocer su historia. La aduana refleja que se pueden conseguir cosas con la movilización ciudadana, refleja un modelo cultural también, la apuesta por un modelo cultural y la apuesta por otro tipo de ciudad más habitable para el conjunto de todos nosotros y nosotras. Y en ese sentido yo creo que es para estar contentos y para pedirle al conjunto de las administraciones en los otros frentes que tenemos abiertos pues un poquito más de diligencia para que no tengamos que esperar a cada cosa 20 años, por favor, que la podamos ver, que podamos ver todas las heridas abiertas que tenemos que se cierren. Muchísimas gracias. El último minuto del programa de hoy para José Seguí. Felicitarnos todos los ciudadanos, ¿no? por esta magnífica iniciativa y punto final interesantísimo y feliz de ver este edificio con unas colecciones tan magníficas. Y sobre todo también felicitarnos porque yo creo que la aduana completa ese paseo salón con la Alcazaba y con el Museo Picasso y con el futuro concurso del Cine Astoria, que enlaza con la Plaza de la Merced, que enlaza con aquella actuación del recordado Pedro Aparicio con el Teatro Cervantes, y que en el fondo toda esa suma de actuaciones ha hecho que la ciudad de Málaga sea hoy estemos todos muy orgullosos de traer aquí un amigo y enseñarle la ciudad, cosa que hace 20 años íbamos a la costa si queríamos enseñar algo atractivo. Y en ese sentido yo me siento muy orgulloso. Yo soy un enamorado de Málaga y estoy muy orgulloso de que cuando viene un amigo le enseño la ciudad con un orgullo que antes no lo hacía, ¿no? Pues muchísimas gracias. Hasta aquí el programa de hoy, pero antes de irnos, agradecer la presencia a nuestros invitados, a José Óscar López, Sonia Blanco, José Seguí, Auxiliadora Jiménez y Rafael Salaz. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y a ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene aquí en Cuenta Atrás, en Onda Azul Málaga. Buenas noches y disfruten de lo que queda de semana. The synthesizers to speak with one another. The synthesizers to speak with one another.